Cordial saludo para todos. El día de hoy nos encontramos la compañera Marta Liliana Semanate y yo, Nelly Rentería González, para realizar la presentación sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Lo vamos a hacer por decenios o décadas, empezando con la década de 1970 hasta 1979. La evolución del término inclusión en esa época no existía en las agendas públicas. Esto significa que a los estudiantes con discapacidad se les consideraba desde la salud como deficientes, por lo tanto el tratamiento nacional era netamente asistencialista, clínico y completamente separado del aula regular, escolarizándolos en centros médicos o asilos. En el contexto de la época, podemos centrarnos en la crisis internacional que hubo el petróleo en el año 1973, lo que provocó una inflación y recesión económica global, obligando a que las naciones reestructuraran sus presupuestos de bienestar social y de servicios públicos. En 1976 encontramos el hito normativo más importante de esta década en Colombia, la promulgación del decreto 088 de 1976. Esta norma reorganizó por completo el sistema educativo colombiano y de manera histórica en su artículo 9 incorporó por primera vez la educación especial como parte del sistema oficial del país. En el año 1978 aparece lo que es el informe de Warnock en el Reino Unido, donde se introduce por primera vez el término de necesidades educativas especiales, donde su premisa principal es que la educación es un derecho universal y que no debe haber ningún niño ineducable. Pasamos ahora a la década de 1980 hasta 1989. Una etapa que estuvo completamente marcada por el paradigma de la integración escolar. El gran avance de esta década es que ya se permite el ingreso de los estudiantes con discapacidad a las escuelas ordinarias, logrando salir del aislamiento médico de los años 70, pero ellos debían adaptarse al sistema tradicional. Como hito histórico internacional, se da la proclamación por parte de las Naciones Unidas el Año Internacional de los Impedidos, el cual se centra en la plena participación e igualdad de todos para la eliminación de las barreras físicas en entornos públicos. En el año 1989, en el contexto nacional, con la promulgación del decreto 2737, conocido como el Código del Menor, esta legislación es fundamental porque en- antecedió a la Constitución de 1991 y en su articulado se empezó a visibilizar por primera vez la obligación del Estado colombiano de brindar protección especial y una educación adaptada a todos los menores que presentaban limitaciones físicas o mentales. Contexto de esta época se da lo que es la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, lo que marca el fin de la Guerra Fría y el inicio de una era global enfocada en las libertades individuales y los derechos democráticos. A continuación pasaremos a la década de 1990 hasta 1999. Esta fue una década revolucionaria bajo el enfoque de las necesidades básicas del aprendizaje. El gran giro conceptual de este periodo es que la inclusión empieza a concebirse no como un favor o una obra de caridad, sino como un derecho fundamental, significando un tránsito histórico y superó el enfoque clínico de la eficiencia y empezó a exigir la transformación de los entornos educativos para atender con dignidad a las diversidades. En 1991 fue un momento histórico definitivo para Colombia con la promulgación de la nueva constitución política. En este marco constitucional se estableció la educación como un derecho fundamental y se determinó que el Estado tiene la obligación de promover las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva.
Hacia el año 1994, en el ámbito internacional, se da la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca del 7 al 10 de junio, hecho por la UNESCO y por el gobierno español. Básicamente dice que se deben acoger a todos los niños en las aulas independientemente de sus condiciones físicas o intelectuales. Como hito histórico de esta época tenemos el fin del apartheid en Sudáfrica con la elección de Nelson Mandela, marcando un hito global de reconciliación y de derechos humanos. Pasamos a la década del 2000 al 2009. El concepto como tal evoluciona de las necesidades educativas especiales hacia la noción de barreras para el aprendizaje y la participación. Básicamente que todos esos obstáculos que tienen los estudiantes no es culpa de ellos, sino más bien de toda la interacción que tienen con el Estado, con el sistema y con las demás personas. Además, hay un hito muy importante y es que se dan los objetivos de desarrollo del milenio donde se da como meta global lograr la enseñanza primaria universal. Además, un hito histórico importante es que el 11 de septiembre del 2001 se presentaron los atentados de Estado en Estados Unidos, lo que hace que se reestructure la seguridad global, la geopolítica mundial y los flujos migratorios internacionales. Em, En el año 2006, con la expedición de la Ley 1098, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, esta legislación es fundamental porque se alineó con las convenciones internacionales para garantizar la inclusión educativa y el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad. Ahora pasamos a la década del 2010 hasta el 2019. En esta década asistimos a la evolución del concepto de inclusión, una etapa donde ésta se consolida definitivamente bajo el enfoque de derechos humanos fundamentales. Es aquí donde se crea el famoso DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, en donde los docentes debemos crear estrategias o planificar estrategias que vayan adheridas o que sean pertinentes a los niños con diferentes diversidades. En el ámbito internacional, para el 2015 se hace el lanzamiento de la Agenda 2030 de la ONU y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente su propósito es erradicar la pobreza, proteger el planeta y así asegurar la paz y el bienestar para todos. Y en el contexto nacional de esa época se firman los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC, dando por terminado más de 50 años de conflicto interno. En el 2017 llegamos al hito jurídico más importante de la última década a nuestro país, la expedición del decreto 1421. Esta norma es fundamental porque reglamenta formalmente la atención educativa a la población con discapacidad, haciendo uso del famoso DUAR y también la creación del PIAR. Muy bien. Del 2020 al presente podemos decir que como hito histórico tenemos la pandemia global del COVID-19 que obliga a la transición de las aulas a la virtualidad, donde se evidencia la profunda brecha que hay de exclusión y conectividad en el mundo. En el ámbito internacional se da el informe de seguimiento de la educación en el mundo, la GEM 2020, donde se evidencian algunas cosas que pasaron durante esa época del COVID-19, como por ejemplo que el 40% de los países no supieron cómo atender a los estudiantes que, por ejemplo, no tenían buena conectividad. Además, da las directrices para evitar esta exclusión que se agrava aún más por la crisis sanitaria o se agravó y tecnológica en ese tiempo. Durante esta etapa, en el país se dio una fuerte aplicación de los mandatos de la Ley 361 y 1997 y sus decretos reglamentarios. El gran valor de esta normativa es que otorga beneficios tributarios y contratación estatal a todas las personas de diferentes empresas que emplean formalmente a personas con discapacidad. Con esto damos por terminada nuestra intervención y esperamos que este recorrido histórico les haya permitido comprender mejor cómo ha evolucionado la educación inclusiva. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta luego.